Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes porque les traigo un nuevo video con comentarios del canal. Gracias a todos nuestros colaboradores activos quienes han hecho posible que exista esta sección que de hecho a ustedes les gusta tanto. Y aprovechando que estamos aquí, también quiero agradecer a todos nuestros miembros del canal porque sin ustedes nada de esto sería posible. Como siempre también a nuestros suscriptores, y si tú eres una almita nueva que andas por aquí, espero que te unas a nuestro canal. También de manera muy especial le mando un abrazo gigante a nuestra Carmen Rojas, que nos volvió a dar un súper gracias esta semana. Carmen, de verdad no tienes una idea lo emocionante que es para mí cada vez que recibo uno de sus súper gracias, porque ustedes ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias, Carmen, y para ti va dedicado este video con comentarios. Comenzamos con este comentario de Chechi. Dice: hola Bel, yo no manejo muy bien las redes, pero ¿me podrías ayudar para reportar a las situaciones que ocurren con los chicos, por ejemplo con las vecinas? Y pensando en todas aquellas que necesitan a veces esta guía para saber qué hacer, cómo reportamos estas situaciones con los chicos, bueno, pues les voy a dejar una guía rápida y dice: para reportar comportamiento malicioso contra los miembros de BTS de manera efectiva, debes utilizar el portal unificado de reportes de Hive Big Hit Music, porque la agencia toma acciones legales regulares contra publicaciones maliciosas, difamación y acoso. El proceso oficial de reporte de Hive Big Hit Music es el siguiente: accede al portal, ingresa al sitio web oficial del sistema de reportes http://protect.hypecore.com, cambia el idioma si es necesario, busca la opción para cambiar el idioma del sitio español u otro de tu preferencia, haz clic en reportar, busca y selecciona el botón o enlace de reporte, selecciona la categoría, elige el sello discográfico Big Hit y al artista BTS, esto en los menús desplegables. Completa el formulario, rellena los campos requeridos con la información detallada del incidente, tipo de infracción, plataforma URL, proporciona la dirección exacta de la publicación maliciosa, capturas de pantalla y pruebas, estas son muy importantes, adjunta cualquier evidencia relevante. Las capturas de pantalla son cruciales para asegurarte de que muestran claramente el contenido malicioso y la cuenta del usuario responsable, envía un reporte. Consejos adicionales: no interactúes, es fundamental no interactuar, utiliza las funciones de reporte de la plataforma y las organizaciones de fans. Puedes unirte a equipos de fans dedicados a reportar, ya que a menudo coordinan esfuerzos masivos y tienen tutoriales detallados sobre cómo reportar eficazmente en diferentes plataformas, y con esto espero que quede un poquito más claro de cómo nosotras podemos actuar contra estas situaciones que de repente nos desesperan mucho y que suelen ocurrir con frecuencia donde se ataca a los chicos. Y ya que viene bastante al caso, vamos a hablar de este comentario de Ari. La mejor forma de defenderlos es promocionarlos, mantener el entusiasmo con su música, sus talentos, mover solamente información positiva. Reaccionar con malestar es caer en la trampa del odio. Mantengámonos modo amor. Con Jimin aprendí a mantenerme solo en frecuencia amor. No gastemos nuestra energía en los haters. No le pongamos emoción a los comentarios negativos. Un comentario mezquino necesita odio, rabia, tristeza, dolor para alimentarse. Por ejemplo, la reacción ante un insulto a Jimin sería ignorar la intención del hater y escribir muchas cosas lindas de Jimin. Yo lo he hecho y está funcionando. Lo negativo necesita reacciones negativas. Si accionamos en positivo, lo que sigue es positivo y el hater se ahoga en su veneno. También se debe denunciar las participaciones de insultos, ataques y o agresiones. También se debe actuar con valentía y mostrar carácter. Recordemos que los haters atacan usualmente a quienes son brillantes. Ejemplo, Jimin y Jungkook. También tenemos a Menchis opinando. Con respecto a este tema, es algo que yo siempre he dicho. Cuando pasan estas cosas de malas noticias o noticias contra los chicos, lo mejor es no compartir, abrir o dejar ningún comentario ni nada. Solo reportar, porque eso es lo que buscan, ser virales. Y qué mejor forma que usar el nombre de los reyes de BTS, porque saben que eso es pólvora y ganancia segura. Lo mejor es publicar notas buenas del miembro que está siendo atacado, escuchar mucho más su música y en fin, votar, hacer de todo por ellos y para ellos, y no darles vistas a esa gente atrevida e ignorante. Siempre es lo que trato de hacer, aunque me moleste mucho, primero son ellos. En estos casos, no
no vamos a ver que ninguno se pronuncie sobre nada de lo que pasa a su alrededor. Una verdadera fan sabe cuál es su lugar. No exigen ni pretenden que sus idols hagan lo que ellos quieran. Eso es simple. María Teresa también compartió: creo que Are You Sure 2 será muy importante para cerrar el pico a toda esta gente. Y una vez más, creo que Tae no se merece ser juzgado por las cosas que hace sus fans, que seguro no son fans del todo. Tae podría decir algo, y Jimin y Jungkook también podrían decir todos algo, pero todo tiene que llegar en su momento y ya se dirá lo que es real. Nosotros amamos a los chicos, los defendemos siempre, y eso es lo que nos tiene que importar. El chico es real y eso es lo que más importa. Si ellos son felices, nosotros también. Cambiando un poco de tema, Adriana comenta: hola querida Bel, voy a comentar algo que seguramente no guste mucho, pero al ver la participación de Jungkook en el concierto me desconcertó un poco, pues su canto fue un poco inconsistente, se notaba que le faltaba aire. No sé qué pasó, me extraña porque él es muy exigente consigo mismo. Por lo demás, su baile tan bueno como siempre, de hecho eso fue lo que le salvó en su presentación. Lo digo con mucho respeto. En cambio, J-Hope se le nota la experiencia en el escenario y sabemos que nuestro Jimin respeta mucho el momento en el escenario cuando es de otro miembro. Él sabrá en qué momento se presentará. Ahora Paloma le contestó a Adriana: pues yo noté lo mismo que tú y me extrañó precisamente porque ahora está muchísimo más ligero en su peso. Creo que solo 68 kilos y eso le daría más facilidad y más fondo. ¿Será la falta de entreno en el escenario o no tenía el día redondo? Y lo que dices tienes razón. Le salvó el baile impecable y que es guapísimo. Por último, el día de hoy tenemos a Esther que nos comenta: hola Bel, muchas gracias por el video. Tengo varios puntos a tratar bajo mi opinión. Las figuritas puede que se las haya comprado J-Hope, pero a él no le dan miedo y sabe perfectamente qué significa. Hablando de Jimin y su en vivo y de las figuras que comentó acerca de Jack. Luego dice: se hace el despistado. Todos sabemos qué importancia tiene Jack, los muñecos. El Jungkook se caracteriza por haber llevado accesorios, joyería y ropa de ese muñeco. En el Golden Closet Film de Tokio, la atracción turística de Disney era una de ellas, el extraño mundo de Jack. Y los chicos fueron, saben qué representa para ellos, y en el anterior live estaban uno al lado del otro, los muñecos. Y justo en su aniversario y Halloween se están besando y de la mano como en su foto juntos en el arco. Esto está hecho con toda la intención y siendo directa, muy directa. ¡Qué bonitos detalles! Eso de que están besándose porque así da menos miedo. Buena tirada, pollito. Hace como que no sabe del Jungkook, igual porque sabe perfectamente que lo representa a los dos. Él mismo puso el nombre años atrás en una entrevista escrita cuando le preguntaron qué nombre pondría si trabajara solo con Jungkook en canciones, y él respondió: Minkook o Jikook. Parece que los tenemos de vuelta y qué ganas tenía. Y con este comentario por el día de hoy cerramos, pero el día de mañana espero traerles otros poquitos más. Una vez más, aprovecho para agradecerles a todos los que forman parte del canal y nos dejan sus puntos de vista. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.